Y ahorita los números es que nos dan un niño de cada 35 tiene autismo en el mundo. Y hace 10 años era uno de cada 10,000. Juan Pablo nació, fue un bebé súper esperado. Tuvo un desarrollo normal, natural. A los 10 meses empezó a hablar, decir palabras. Al año empezó a caminar. Al año, un mes, después de algunas vacunas, para nosotros fue pues muy extraño que empezó a portarse diferente, a no voltearnos a ver, no contacto visual, dejó de hablar, y hasta los 2 años y medio un psicólogo nos dio el diagnóstico de autismo. Cuando nos dicen que tiene autismo un hijo, muchos papás, tristemente hombres, se van, abandonan a la familia. Si yo me atreviera a dar un consejo a los papás que tienen un hijo con autismo, que es el primero o que es el segundo hijo, es bien fuerte, pero lo que yo he vivido en mi familia es: tengan más hijos. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente a Mente. Hoy tengo a alguien que conocí hace realmente ya muchos años conmigo y lo busqué porque es alguien que comparte mucho su historia, que es muy abierto con todo esto. Él tiene un hijo con autismo, que ahorita nos va a platicar mucho más de esto desde su perspectiva. Es life coach, entonces también por ahí creo que me tocó algunas sesiones de coaching cuando trabajábamos en la empresa aquella. Y pues nada, les presento a Arturo Álvarez. Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Por acceder a platicarme. Yo sé que es un tema que para ti es muy abierto, que compartes muchísimo, Sí. que lo intentas porque te decía ahorita, ¿no? Es muy importante concientizar sobre estos temas de los que apenas nos estamos enterando poco a poco. Sí. Creo que hay mucha desinformación, entonces pues bienvenido. Gracias, totalmente. La verdad es que lo primero es eso, es conocer el tema, porque es un tema, es una condición, el autismo es una condición de vida que cada vez se está repitiendo más en el mundo. Es, podríamos decir, alarmante, y alarmante no por lo que hacen o no hacen las personas con autismo, alarmante porque las personas no saben ni siquiera qué es el autismo a veces y cómo tratarlo a una persona que tiene autismo. El tema es que si nos vamos a los números, desde que estuvo el presidente Obama en Estados Unidos, lo volvió un tema de salud prioritaria en Estados Unidos. O sea, ¿hace cuántos años estuvo Obama? Y ahorita los números es que nos dan un niño de cada 35 tiene autismo en el mundo. Y hace 10 años era uno de cada 10,000. Entonces está aumentando tremendamente la cifra, y pues eso es lo alarmante, que todavía no se sabe bien qué es el autismo y cómo tratar a una persona con autismo, o qué cuidados hay que tener o ni siquiera tener, ¿no? Pero no tener miedo, sino tratarlo, pues es otra persona con una condición especial. A ver, pues justo de ahí me gustaría partir desde el principio, ¿no? Sí. ¿Cómo nace Juanpa y al cuánto tiempo se dan cuenta? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Sí. Juan Pablo nació, fue un bebé súper esperado, porque se hizo del rogar, yo digo siempre, 36 meses. Y entonces cuando nació, pues fue súper bien recibido, cuidado, tuvo un desarrollo normal, natural. A los 10 meses empezó a hablar, decir palabras. Al año empezó a caminar. Y al año, un mes, después de algunas vacunas, y es un tema súper controversial, las vacunas. No voy a entrar en ese tema porque vamos a hablar del autismo y de cómo hacerlo, pero para nosotros fue pues muy extraño que empezó a portarse diferente. ¿Qué es diferente? A no voltearnos a ver, no contacto visual, dejó de hablar, empezó a caminar de puntas. Y pues te estoy hablando de hace 18 años, él tiene 19, y hace 18 años pues no sabíamos nada nosotros de autismo ni de qué podía ser. Y empezamos nuestro camino con el pediatra y con otro pediatra
a preguntar por qué no hablaba, por qué había dejado de hablar, por qué muchas de las cosas que estaban sucediendo se tropezaba y se caía. Ah, bueno, pues otros zapatos, porque a lo mejor ya tiene el pie más grande, ¿no? Y situaciones en las que de pronto pues ya nos ignoraba, ya no volteaba a ver las fotos, ya no... Y decíamos, pues es que es muy tranquilo, es muy sereno, porque siempre fue muy sereno desde que nació, un niño como decían, muy bien portado. El diagnóstico lo tuvimos hasta los 2 años y medio. O sea, recorrimos más de un año con diferentes doctores, incluso un neurólogo muy famoso, no me acuerdo su nombre, ni lo voy a decir, pero nos dijo, está chiqueado, háganlo hablar. Y pues no hablaba y no decía palabra, ni una palabra ya. Y hasta los 2 años y medio, un psicólogo nos dio el diagnóstico de autismo. Órale. Eso fue. Y es un trancazo muy fuerte a lo mejor para algunos papás cuando les dicen tiene autismo. Y bueno, como bien decía, soy coach, tengo esta formación de coaching hace 10 años y esto me ha ayudado muchísimo a entender y a aprender de Juanpa, de mi hijo que tiene 19 años, que no habla nada, yo hablo hasta por los codos y él no habla nada. Y a entender pues que a veces las personas pues son diferentes, actúan diferente y nosotros queremos que sean como lo que esperamos. Y volviendo al punto de los papás, cuando nos dicen que tiene autismo un hijo, muchos papás, tristemente hombres, se van, abandonan la familia. Hay un gran porcentaje pues de abandono familiar, tristemente, de los papás hombres, porque no saben lidiar con esto, no saben qué va a pasar. A lo mejor muchos tienen la expectativa de mi hijo va a jugar fútbol y va a ser tal persona y va a lograr. Y bueno, nos hacemos un montón de historias los papás y las mamás también, pero a veces los papás somos muy no, va a ser así y va a ser así. Y pues todavía ni nace, ¿no? El bebé. Claro. Ya le estamos poniendo... Y ya le estamos poniendo qué queremos que sea y dónde lo vemos, hasta dónde lo vemos llegar. Entonces, pues tristemente muchos abandonan. Hace unos días hablaba de eso con un terapeuta y me decía, pues qué padre que tú estás ahí. No, hombre, qué magnífico. Y yo digo, gracias a Dios que tuve otras situaciones a lo mejor en mi vida que me ayudaron a prepararme para esto, no sé. Pero por supuesto que no es ningún mérito, al contrario. Es maravilloso ser papá de un hijo que tiene una condición diferente. Ser papá es maravilloso, punto. Es lo más maravilloso que puede haber para mí. Y pues ser papá de Juanpa me ha enseñado muchas cosas. Me puedo imaginar cómo fue como este contacto con ya este diagnóstico, les dicen, ¿y qué pasa en familia? ¿Qué pasa en el sistema de Juanpa? Como pareja, tú y tu esposa, ¿cómo lo empiezan como a resolver o a integrar? Sí, fue un poco complicado por esto de las expectativas, porque a nivel familiar, pues Juanpa es el primer hijo de 3 que tenemos. Ya había nacido mi hija, tenía pocos meses y pues como papá empieza uno a preocuparse o a preguntarse si el autismo no va a venir en el siguiente hijo, cuando no sabes nada de autismo, ¿no? Claro. Entonces así nos pasó un poco, a lo mejor nos costó porque decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir, no? Un terapeuta hace años me dijo, yo le preguntaba, ¿por qué no tuve un duelo cuando me dicen tiene autismo? Y al preguntarme cómo reaccioné a eso, yo como papá puedo hablarlo, como papá de Juanpa, para mí fue, pues tiene autismo, pues lo cuido. Como cuando tu hijo dicen tiene gripa o tiene influenza, pues lo cuido y lo cuido con más ganas, ¿no? Entonces para mí, a lo mejor el no saber tanto y que me dijeran tiene autismo, dije, pues Juanpa tiene autismo y lo cuido con autismo y listo, ¿no? Como que no fue, para mí a lo mejor por la ignorancia, no fue tan fuerte el impacto. También yo creo que es mucho eso, el que uno quiere tener un hijo
y recibe un hijo con mucho amor y entonces pues así se prepara uno para que lo que tenga el hijo o como sea el hijo, pues salgas adelante con eso, ¿no? Pues es que no hay de otra, ¿no? A veces, híjole, yo también lo pienso mucho y ya teniendo hijos y cuando te conviertes en papá, que dices, no sabes qué te espera, pero en ningún momento de la vida. O sea, ¿qué pasa si en algún momento algo? Y hablábamos del transmutar, ¿no? De en vez de quedarte como en el, pues mi hijo tiene una condición, el hacerlo un don o en hacerlo un milagro o en hacerlo algo que te enseñe. Y para mí tú eres esa persona y por eso te quería tener a ti. Ya llevaba como pensándolo mucho tiempo, porque veo cómo lo compartes y veo los mensajes que das y veo lo que transmites siempre y que siempre has como tenido mucha apertura sobre esto. Y se me hace bien bonito, porque justo lo que dices, ¿no? Es como más raro verlo en los papás que en las mamás. Sí, sí. Entonces, pues yo te admiro, te felicito por esa entereza y por esa capacidad de querer aprender y de querer sacar adelante, pues las cosas como son, Sí. ¿no? La verdad que te agradezco mucho. Yo creo que no es ningún mérito porque pues es un hijo y a los hijos los queremos y los amamos con todo, ¿no? Como te decía, tristemente los papás se van, bueno, pues por diferentes situaciones y no los voy a juzgar. Para mí la ventaja es que me quedé, que además es mi obligación, es una responsabilidad, no es opcional. O sea, tenemos un hijo, lo cuidamos como sea, como venga y como vaya creciendo, ¿no? Y sí, me gusta hablar de Juanpa que tiene autismo, que tiene un autismo severo porque no habla casi nada. A veces así rogándole un poco y haciéndole así en la boca al pequeño de 1,90 que ya mide ahorita, me dice papá. Y entonces, bueno, ya me hizo el día, ¿no? Porque me dijo papá. Y puede a veces pasarse todo el día y no habla nada. O sea, ni una palabra, ¿no? Oye, a ver, de aquí cuéntanos un poquito más como sobre el autismo, ¿no? Porque puede que mucha gente, como dices, ni siquiera sabemos realmente lo que es. Sí. Tenemos por ahí una idea del espectro autista y de lo que significa igual y un poquito, Sí. pero pues no, realmente creo que no sabemos nada. Entonces, empápanos un poquito. ¿Qué le dirías a alguien que no sepa para explicarnos qué es autismo? El autismo es una condición de vida, es un desorden del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? En palabras de quienes no somos médicos, es un problema del desarrollo de la comunicación interpersonal. Entonces, muchas veces está obstaculizada la comunicación verbal de las personas con autismo. A veces sí hablan, a veces hablan muy bien, pero a veces se comunican a través de sus palabras que aprendieron y con el significado que ellos quieren darle. Yo creo que lo complicado de una persona con autismo es que muchas veces no vas a saber qué piensa, qué siente, porque no lo externa, ¿no? Ahorita estamos pasando una situación complicada de salud de Juanpa por una medicina que le ocasionó un efecto secundario. Y precisamente te platicaba, hemos ido con neurólogos y no le dan, y es que no es que sean malos, es que a un paciente se le pregunta qué sientes, qué tienes, qué te duele. No te preocupes. Y así pasa. Te da tos y entonces se interrumpe. Bueno, cuando la comunicación se interrumpe, tiene que ver uno cómo sigues, cómo sigue el show, cómo sigue la vida. Bueno, pues así con Juan Pablo de pronto es complicado porque cuando no hablan, pues cómo sabes qué quieren. ¿Qué es el autismo? Es ese ese problema en la comunicación, que el problema lo tenemos los de fuera. Ellos están bien, dicen, están en su mundo, no, están en el nuestro, pero a su manera. Y a ver, sí, cuéntanos, ¿qué le dirías a los papás que están apenas enterándose de algún diagnóstico de su hijo? Pues no es como consejos de, ay, cómo pasarla mejor, pero sí, ¿qué te ha ayudado o qué tips les darías? Sí. Yo creo que si yo me atreviera a dar un consejo a los papás que tienen un hijo con autismo, que es el primero o que es el segundo hijo,
es bien fuerte, pero lo que yo he vivido en mi familia es tengan más hijos. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿y si tiene autismo? A ver, la probabilidad de que tengan otro hijo con autismo es lejísimo. O sea, no, es muy improbable. No estoy diciendo que no va a pasar, pero tengan más hijos porque va a ayudar en todos sentidos. No es para ayudar al que tiene autismo o para ayudar a los que no tienen autismo. Oye, pero es que nos va a complicar mucho más. Claro que no. O sea, esa es mi manera de pensar. Juanpa tiene 2 hermanos, una hermana que le lleva 2 años a Jimena y otros 2 años Jimena a Arturo, el más chico. Y ha sido maravilloso para Jimena, mi hija, tener otro hermano, Arturo, con el que puede jugar, pelear y todo, porque con Juanpa no pelea, solo lo quiere, solo lo chiquea. Sí. Y eso creo que también es lo que le ayudó a Juan Pablo muchísimo a desarrollar la socialización, el tener una hermana. Mira, qué buen consejo, qué padre. Nunca Pues, me lo hubiera imaginado, ¿eh? Yo creo que hubiera sido de las que, pues, no por juzgar y mucho menos, a mí se me hace muy difícil la maternidad, se me ha hecho muy complicada y como que yo diría otro, o sea, poniéndolo en mi perspectiva de que otro más cargarle todavía, no, o sea, me vuelvo loca. sí. Pero que, pues sí es cierto, si lo ves desde esta parte, claro, les ayuda a tener un desenvolvimiento o a aprender, no sé, o sea, Así es, aprender. Ese es algo bien importante que han aprendido mis otros 2 hijos, a tener una empatía hacia las personas con alguna discapacidad tremenda, a tener una empatía. A mi hija le encanta cuidar bebés y tiene 17 años y es una chava que le gusta salir con amigas, con amigos, pero bueno, los bebés le encantan y tiene una paciencia tremenda. A lo mejor le ayudó mucho claro. desarrollar esas habilidades blandas que hoy en día se necesitan tanto a nivel laboral o profesional, pues las han desarrollado mis otros 2 hijos al tener un hermano que no habla, al tener un hermano que de pronto lo tienen que cuidar porque Juan Pablo no tiene miedo al peligro. Juan Pablo, en su autismo severo, que no es el de todos los chicos con autismo, pues a él no le da miedo ni la altura, ni salir a la calle, pero no lo podemos dejar salir a la calle porque no le tiene miedo a un coche. Entonces él se puede atravesar. Eh, sí sí entiendo que los papás de pronto ya no, oye, pero es que, ¿cómo dices que es maravilloso? A mí me ha gustado ver mucho lo maravilloso que Juanpa tiene en su interior. Es un ser humano. Es un ser humano con un alma muy pura, muy simple. Aún estando enfermo se ríe, corre. O sea, eso que nos ha enseñado a ser feliz con lo más simple, ¿no? Juanpa juega con una cinta de un zapato, con un hilito o con lo que sea, lo mueve y así es una autoestimulación vestibular. Y con eso es feliz. Y en una Navidad me decía mi hija, papi, es que ¿qué le vamos a regalar a Juanpa? Dije, uy, pues imagínate regalarle 10 hilitos, lo haces súper feliz. Así es de simple a veces su vida, ¿no? Claro. Entonces, si aprendemos a ver a una persona que vive tan simple y feliz su vida, pues no es, sí, pero él tiene autismo, pues claro, ¿no? Nosotros no lo tenemos y a lo mejor esa es nuestra desventaja a veces, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo describirías los diferentes tipos de autismo? O sea, el de Juanpa es un autismo severo, Sí. pero ¿cómo se puede, o sea, digo, si tú ya tienes conocimiento de esto, ¿cómo se puede ver otro tipo de autismo? Hace rato se lo comentaba que a nuestro director, precisamente que cuidan ya mucho dar un nivel de autismo. Yo lo digo severo porque no tiene lenguaje verbal, porque otro de los retos tremendos que tenemos con Juanpa es que tiene un umbral del dolor altísimo. Entonces, un día le picó una abeja en un dedo y nomás le hizo así y siguió corriendo como si le hubiera picado un asquilín de nada, ¿no? Entonces, yo lo digo severo por eso, porque no aprendió
aparentemente ni a escribir, ni a leer, ni un color, ni nada académico, aunque estuvo en escuelas donde intentaron enseñarle algo así. Pero cuando un niño es diagnosticado con autismo, ya no dicen niveles porque eso nos, como papás, etiquetamos a nuestro hijo que va a ser severo o que no va a ser severo. Y eso yo quisiera transmitírselo a cualquier papá de cualquier hijo. Cuando nos dicen, tu hijo va a ser buenísimo para jugar, pues lo obligamos a que juegue y a que juegue y a que juegue. O tu hijo es súper listo con los números. Pues entonces más le vale que sea ingeniero en aeronáutica, ¿no? Y entonces otra vez vienen las expectativas de los papás y no dejamos a lo mejor que desarrollen sus habilidades que son las que traen ya innatas o que traen ya por genética, etcétera. Entonces, el autismo ya no se cataloga ahorita como leve, ligero, severo, precisamente desde chiquitos, porque no saben hasta dónde pueda llegar un chico. Cuando ya son grandes, es cuando ya llamamos eso de severo o por ejemplo, hay autismo Asperger. Oye, Arturo, y por ejemplo, no hay ya diagnosticado como tipos de autismo ni niveles. Pero de repente siento que es como ya un poquito evidente cuando ves como ciertas cosas en un niño. Sí. Y te lo digo porque en la escuela de mis hijos, en Educare, aceptan a niños neurodivergentes, ¿se les llama? Sí. Con sus monitores, ¿no? Y se me hace algo súper bonito porque también enseñan a los otros niños a compartir y a vivir como normal con ellos, ¿no? Sí. También siento que hay otros niños de los cuales seguramente tienen algo, pero como que los papás no saben cómo dar este paso o no saben ni siquiera aceptarlo. Sí. Aquí, ¿cómo nos podrías ayudar o qué podrías decirles? Fíjate que eso nos pasó cuando Juanpa estaba en el kinder y estaba en el kinder Citlacali, que era, y es un kinder, según yo, muy preparado y fue maravilloso cuando entró mi hija y quisimos que entrara Juan Pablo al kinder. Y tiene autismo y entonces la directora nos dijo, déjenme ver cómo le hacemos para prepararnos bien. Y nosotros sabíamos muy poco. Y lo primero, maravilloso, fue que la directora nos lo dijo de una manera la verdad, tan bonita y tan profesional, porque nos habló y nos dijo, quiero decirles que también Jimena está aceptada en el kinder. O sea, Juan Pablo, por supuesto, entraba. Y entró con una monitora, Juanpa, y gracias a que entró al kinder, la directora empezó a pedirnos ayuda para que se prepararan todas las maestras y supieran qué era el autismo. Y no solo para tratar a Juanpa, sino para a veces poder ayudar a otros niños y otras familias entonces que pueden tener algo y que a lo mejor no lo descubren o a lo mejor al pobre niño se la viven regañándolo y poniéndole castigos y etcétera porque tiene algo diferente. Gracias a que Juanpa estuvo en ese kinder, estuvo solo unos meses, vimos que no era su lugar. Nosotros decidimos mejor meterlo a una escuela para niños con autismo porque su autismo era más severo. Y gracias a que esta directora y las maestras se interesaron y se prepararon, a partir de ahí empezaron a descubrir que había otros niños con algún rasgo de autismo dentro del espectro autista. Y dentro del espectro autista es un espectro muy amplio. ¿No? Ajá. Entonces, ¿es que el niño tiene autismo? No, espérame, a veces es un TDA o un TDAH o otras cosas que descubren en el espectro y que a veces los papás simplemente tienen que aceptar que algo tienen que hacer. Y te voy a decir algo bien fuerte. A veces lo único que tienen que aceptar los papás es dejarles de dar dulces a los niños. Es alimentar mejor a sus hijos. Pero prefieren llevarlos a un neurólogo y medicarlos a dejar de darles
comida que los acelera, azúcar, colorantes, muchas cosas que acelera a un niño y que a lo mejor eso le ayuda a regularse porque tiene alguna ligera condición, pero lo que les damos de comer a veces los puede acelerar tremendamente. Órale, qué interesante. Y claro que sí, o sea, me hace todo el sentido del mundo. Si en otros tipos de trastornos la alimentación es súper importante, pues evidentemente en los niños más. Así es. A mí fui un poco juzgada porque los primeros 2 años de mis hijos no comieron azúcar. Sí fue como súper estricta en eso. Era yo de leche materna exclusiva y como que sí cuidé mucho esa parte. Ya llega un punto en que se vuelve súper complicado porque pues pierdes control que por las fiestas, que por no sé cuánto. Pero sí intentar sobre todo esos primeros años que está apenas en desarrollo su cerebro. Sí. Y sí fue bien juzgada de que, ay, pues en algún momento van a comer azúcar. O sea, hasta como parece que se enojan contigo. Sí. De que, bueno, pero... Totalmente. ¿Y? Pero claro, me hace todo el sentido del mundo y agradezco muchísimo Sí. tus consejos y Sí. pues sí, que digas un poquito lo que puede ayudar. El gluten afecta a muchos y ahora ya adultos se dan cuenta que también les hace daño el gluten. Claro. A Juanpa le hicimos unos análisis de muy chico en Estados Unidos de toxinas y de alergias. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos que quitarle el gluten y la caseína. Caseína. La caseína es la proteína de los lácteos que hasta la leche deslactosada trae la proteína. Okay. Al quitarle eso, cambió tremendamente su calidad de vida. Su calidad de vida mejoró porque de pronto se despertaba a las 3 de la mañana después de haberle dado su biberón con leche. Ajá. A las 3 de la mañana despertaba muerto de risa, atacado de risa en la cuna. Bueno, hasta nos asustábamos y volteamos a ver a dónde estaba viendo, a ver si no había algo ahí. Y es que la caseína y el gluten se vuelven gluteomorfina y casiomorfina en su intestino, porque no lo desdobla igual, no lo metaboliza igual y se volvía como una droga. Entonces resulta que un bebé de 3 años era como si tuviera droga. Hasta que nos dimos cuenta con esto, se acabó, pero fue muy fuerte. Mi esposa tomó la decisión fuerte, severa, de no más. Y claro, íbamos a las fiestas y hasta los familiares, déjame darle un pedacito de pastel, es que mira, se le antoja. ¿No? Hasta que les dijimos, mira, si tú le das un pedacito de pastel, es como si dices, es que se le antoja el cloro, déjame darle un traguito de cloro porque se le antoja. Lo estás envenenando. Entonces, si lo quieres, no le des. Y entonces íbamos a las fiestas y era cuidar que a la hora de la piñata recogía dulces, si es que recogía, porque parte de su autismo es no le interesaba mucho la cantidad, recogía un dulce y entonces lo cambiábamos por uno que pudiera comer, que tuviera baja azúcar, porque también el azúcar los acelera tremendamente. Y yo te puedo decir que llevamos 17 años con el diagnóstico, 16 años con saber que no debe comer mucho azúcar, gluten y caseína, y casi siempre nos ha ido muy bien. Tiene una salud física, es delgado, corre y corre todo el tiempo, físicamente se ha desarrollado muy bien, duerme bien, y eso es gracias a la alimentación. Entonces eso es algo también bien importante para los papás. Ay, qué buen dato. Sí. Qué buen dato. Voy a entrar a un tema un poquito controversial, no sé, pero mucha gente, probablemente, si nos ven, ojalá este episodio y los episodios empiecen a llegar a tanta gente que lleguemos a toda clase, todo. Pero pueden decir que estamos hablando desde un privilegio, ¿no? Sí. El poder elegir, el poder tener diagnósticos, el poderles hacer estudio. Económicamente, ¿cómo repercute tener un trastorno de cualquier tipo en una familia? O sea, sí se vuelve un tema complicado, me imagino. Sí, en la alimentación, como lo dije ahorita, porque claro que les compras unas galletas en la tienda y te cuestan 15 pesos y unas galletas sin gluten, pues te cuestan 5 veces eso. Claro. Pero vivimos en un país de maíz que no tiene gluten. La mayoría de las veces no tiene gluten. Entonces a Juanpa le encantan todos los antojitos mexicanos que están hechos de maíz.
todas las proteínas. Sí, a lo mejor ahorita si nos metemos a investigar, pues yo creo que no deberíamos de comer casi nada porque Sí, todo está está ya. horrible. Pero Por eso ejemplo, es. más que en la alimentación, también en el tema de que los niños, bueno, a menos de que los metas a una escuela particular que Sí. tengan especialidad en autismo, que me imagino que también es costoso Sí. porque es una escuela particular, Así es. y si los metes a otra escuela tienes que pagarles también monitor. Entonces es extra la colegiatura Sí. más el monitor. Así es, así es. En Entonces- nuestro México sí es muy complicado. Tristemente, nuestros gobiernos nunca se han preparado para eso. Están, yo creo que muy lejos de poder ayudar realmente. Te voy a dar datos fuertes. Por ejemplo, aquí en Jalisco, pues el gobernador que está ahorita, desde que estaba presidente municipal, empezó a poner centros de tratamiento para autismo en Guadalajara, en Zapopan. Ya hay otros 4 digo, a mí como me interesa el autismo, no a nivel político, sino a nivel de autismo, ya está desarrollando otros 4 centros para tratar. Y el dato, por ejemplo, en DIF Zapopan, hay una lista de espera de 1,500 niños para terapias y eso que les dan 2 terapias a la semana de 1 hora. O sea, el tema, como hablamos al principio, es que el autismo es algo que está creciendo tremendamente, se está presentando muchísimo y ese es el problema, que no estamos preparados como sociedad, como gobierno, ¿a dónde llevas a un niño con autismo? Pues sí, es muy complicado. Yo les diría, está el internet, buscar en sitios seguros de cómo empezar a tratar el autismo, cómo tratar a un chico desde su alimentación y ayuda de verdad muchísimo, perdón que insista, pero es tremenda la calidad de vida que puede tener un chico con autismo en su alimentación. Y vuelvo a lo mismo, no cosas americanas y una manera de comer muy sano, como cualquier otro niño le daríamos muy sano, pues a un chico con autismo con más ganas. Ok. Y ya me acordé que te iba a preguntar. Sí. Que me interesa muchísimo que nos cuentes del video de YouTube que tienes Ah. por ahí, de tu entrevista, porque se me hace bien bonito y esto fue ya hace algunos años. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Es una página que creamos, se llama Juanpa y el autismo en YouTube. Y son algunos videos. Lo primero es una entrevista que me hacen a mí y está Juanpa acostado junto de mí, se recarga. Hablo de lo que es tener un hijo con autismo como Juanpa y lo maravilloso que sigo diciendo que es tenerlo en nuestra familia. El pues adaptar ciertas cosas, el tener que hacer algo diferente. Este video tiene ya varios años y bueno, pues todavía hay que ayudarlo o bañarlo todos los días a este joven de 19 años. Sí, son cosas que a lo mejor es cansado, pues es cansado, pero además cuando te sonríe y cuando te ve a los ojos 3 segundos, porque ese es su contacto visual a veces 3 segundos, a mí me da el día, me hace el día con eso, ¿no? Entonces, ese video está ahí, están otros videos si quieren verlos, de también una terapia de lenguaje que le estuvieron dando en aquel tiempo y espero que les ayude. Ay, qué padre. ¿Cómo se llama el canal o cómo te pueden encontrar? Como Juanpa y el dijiste. autismo. Juanpa y el autismo, perfecto. Así. Y otra pregunta que te tenía. Sí. Dices que esto es un problema que tenemos nosotros al no entenderlo. Sí. Ellos, o sea, cualquier niño o niña, hay muy pocas niñas autistas, Sí. ¿verdad? De 5 chicos con autismo o niños con autismo, 1 es niña, 4 son niños. Ok, un dato también importante. Sí. Y el promedio de vida, o sea, ¿todo es normal? ¿Todo esto es normal? Sí. Ok, Sí. no hay nada. No tienen ninguna Condición afección en la salud, solo que de pronto la empiecen a tener y pues no la digan, no digan lo que sienten, no digan que les duele. Claro. Pues puede suceder porque mucho de la salud pues se da cuenta uno porque se queja que le duele a uno algo, ¿no? Y a veces ellos no se quejan o se quejan a su modo. A veces dicen, pero es que es violento, no, es que no sabe comunicarse y entonces Juanpa, por ejemplo, se muerde las manos y tiene unos callos aquí tremendos porque desde chiquito se ha mordido o se pegan contra la pared y dice, es que
está muy mal, ¿no? Pues es que si a ti te doliera la cabeza a reventar y nadie supiera y no supieras pedir una medicina, Mira. pues a lo mejor también te dabas de golpes contra la pared a ver si así se te quita. Su problema de la comunicación es lo que los hace a veces que sean, pues que se autolesionen. Ok. Wow, pues muchos puntos muy interesantes. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. No sé si quieras decir algo más, si tengas un mensaje específico, especial para aquellas personas que lo estén viviendo o que puedan vivirlo en algún momento. La verdad es que pues este mundo de hoy tan comunicado y tan globalizado que nos da la posibilidad de conocer mucho más, yo les diría, dense oportunidad de conocer mucho más de una persona neurodivergente, porque nos puede regalar cosas maravillosas y después de todo, pues somos seres humanos y todos somos diferentes. Claro. Y si te toca en tu familia, y perdón que lo digo así, la fortuna de tener un hijo especial, y digo perdón para quien le pueda molestar, yo lo digo convencido que es la fortuna de tener un hijo así, pues es que te va a ir muy bien en la vida. Qué chido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, de verdad. Todo. Estoy encantada con esta plática. Seguramente te invitaré a otro episodio que nos sigas platicando de todo esto y te agradezco la apertura y la confianza. Encantado. Muchas Que gracias. les ayude a todos. Gracias. Y pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto de la entrevista. Muchas gracias por estar viendo los episodios. Ya saben que es un espacio abierto para quien quiera venir a compartir su historia. Y no se olviden, por favor, de mandarle este episodio si sienten que a alguien le puede servir de algo, compartirlo, suscribirse, darle like y pues estar al pendiente de los demás episodios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. La Pod House, estudio creativo.